para la Federación Argentina de la Magistratura darle continuidad a este módulo que ha tenido tratamientos de temas que son verdaderamente relevantes y que constituyen núcleos del derecho privado. Indudablemente considerar, como lo hicimos, la extinción en un contexto de emergencia, analizar la suspensión del contrato y las alternativas de su adaptación, como lo hicimos con Rodrigo, considerar este ámbito de proyección de todos los intereses sociales en materia contractual, como lo fue el día viernes, 1 de mayo, con la doctora Lowe, sobre el contrato de locación, su faceta, su dinámica, cantidad de preguntas que abrió esa exposición y que indudablemente están por recorrerse gracias a la clarificación y a las herramientas que nos brindó la exposición de Estela. Desde FAM seguimos avanzando esta tarde con el desarrollo de algunas cuestiones sobre las que voy a hacer alguna referencia enseguida, pero también tenemos que decir que lo seguimos haciendo en el contexto del aislamiento y en el contexto de las medidas excepcionales que como integrantes de la sociedad todos estamos atravesando en el ejercicio de nuestro rol. Quiero decir que en el día de ayer la Federación Argentina de la Magistratura, a través de su mesa ejecutiva, hemos pasado el día domingo considerando un tema de gran trascendencia social y en particular comunicativa, como es el tema de las personas privadas de libertad y la posibilidad de adaptación o modificación de los lugares de cumplimiento de las condenas o de las medidas restrictivas de la libertad personal en lugares distintos por razones de salud. Es un tema que está afligiendo a nuestra sociedad y que tenía que merecer respecto de nuestra institución una respuesta completa sobre el trabajo que se está llevando adelante en los distintos lugares del país, con responsabilidad, con mesura, con compromiso, haciendo compatibilizar valores que en este momento se presentan en tensión, y por eso se pudo conocer en el día de hoy el posicionamiento de nuestra mesa ejecutiva. En contextos de emergencia, el derecho privado y el derecho público se comunican, y no hay temas que podamos decir que se ubican en otra esfera o que no tengan su grado de pertinencia. A ustedes, que son integrantes de los distintos sistemas judiciales, ávidos por adquirir herramientas para afrontar esta realidad, también los invito a que puedan explorar lo que está pasando en otros contextos en materia de salud pública, como es respecto de las personas privadas de libertad y cuáles son esos criterios que desde la Federación Argentina de la Magistratura hemos considerado que tienen que tener un eje a partir del cual visualizarse estos conflictos que son materia de tratamiento público. Ese eje es la independencia judicial y la necesidad de preservar los espacios de decisión de quienes son las juezas y los jueces que tienen que tomar decisiones que por supuesto después son revisables y que tienen que estar apoyadas en razones que la sociedad también tiene que poder entender. Así que, señalada esta invitación a que puedan ver en nuestra página, en nuestras redes sociales, y que puedan ustedes también estar formando parte de alguna de las características que tiene este momento, nos vamos a dedicar ahora a disfrutar. A disfrutar tu recorrido. Pocas veces yo he tenido el privilegio de poder tener en conjunto desde sus lugares a esta comunidad de operadores en conjunto con lo más reconocido a nivel nacional de lo que es la doctrina del derecho de las obligaciones y de la responsabilidad. Tengo que decir que uno siempre sabe que está dispuesto a aprender
a cada momento, a cada coyuntura, en la resolución de cada conflicto. La práctica judicial nos enseña a tener siempre como receta esa actitud de querer descubrir nuevas facetas de los problemas que ponen en cuestión los saberes que ya están volcados incluso en las obras que siempre consultamos. Pero lo bueno es hacer tránsito de la mano de especialistas reconocidos a nivel nacional. En el caso del doctor Parellada, bien podemos decir, uno de los maestros del derecho. Uno de los maestros del derecho privado, de quien desde hace muchos años venimos aprendiendo en sus intervenciones en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, y por supuesto a estos maestros que tenían la posibilidad de opinar en los plenarios con fundamento cuando se trataban las conclusiones de todas las comisiones. Y la verdad que esa ha sido una enseñanza que la hemos visto en algunos referentes del derecho privado que han sido un poco nuestra guía y que lo siguen siendo. Yo voy a pedirle a la doctora Furlotti que, bueno, presente a los profesores. Para mí es un honor también que Federico, representando también el pensamiento obligacionista desde un centro de producción de conocimiento como lo ha sido la Universidad Nacional de Córdoba y todo el grupo de colegas y queridos amigos cordobeses, que no voy a mencionarlos porque seguro me voy a olvidar de alguno. Así que lo vamos a tomar, en este caso, a Federico como representante de lo variada y nutrida, sólida, que ha sido la escuela cordobesa, que está formando parte también en esta temática, como no podía ser de otro modo, en la visión que ha querido darle la querida Silvina Furlotti. Nosotros, nos aprestamos a disfrutar un camino que pareciera que se reitera, así como los corsi y ricorsi que tiene la historia. No nos tenemos que olvidar que el desarrollo de la adaptación de circunstancias fue teniendo a lo largo de la formación moderna del derecho privado un recurrente diálogo entre lo que fue el descubrimiento en el medioevo a través de algunos textos de la cláusula rebus sic stantibus hasta el ondulante discurrir que se producía con algunas causales exoneratorias previstas ya desde antiguo en el derecho romano. El caso del caso fortuito y la posterior difusión que se le da a la imposibilidad de cumplimiento. Fue desde el medioevo en adelante una tensión constante, un lugar que tuvo asomando la cláusula rebus sic stantibus con estos institutos exoneratorios que vamos a ver hoy, que se ponen en diálogo con lo que acabamos de ver en los módulos pasados y que nos van a dar en el presente un necesario complemento de las herramientas que nosotros venimos examinando para analizar esta modificación de circunstancias que impacta en los programas de conducta y concretamente en la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones. Por eso, este trayecto que nos quedaba hasta llegar hacia estos profesores, especialistas reconocidos en materia de obligaciones, es indudablemente la parte que estábamos esperando escuchar. Silvina, yo te agradezco que hayas apelado a esta trayectoria académica en conjunto con Federico y con Carlos Parellada, que nos hayas posibilitado a FAM tener esta tarde a profesores tan distinguidos que, por supuesto, empezamos el reconocimiento con vos y con lo que estás haciendo en el ámbito académico y en el ámbito de FAM, agradeciéndotelo especialmente. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, gracias por tus palabras y sí, bueno, es difícil por ahí presentar a las personas que uno quiere mucho, ¿no? Porque por ahí uno no es muy imparcial. Mira, 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 mira. Con respecto, bueno, al doctor Paredada, bueno, toda, digamos, casi, bueno, prácticamente toda mi vida profesional ha estado marcada por él, ¿no? Creo que puedo decir que es mi mentor. Eh, Cuando vos contabas que con Estel y con Rodrigo habían empezado ya por el 86 como ayudantes alumnos, yo también empecé en esa época como ayudante alumna de la Cátedra de Obligaciones. Y desde esa época que no me voy de la Cátedra de Obligaciones, en la Universidad de Mendoza y en la Nacional de Cuyo. Así que bueno, con el doctor Parellada trabajo desde esa época, desde que yo tenía 18, 19 años, y no solo eso, sino que él también me marcó mi ingreso a tribunales, porque en esa época que era ayudante alumna me dijo, hay unos concursos que se van a crear, que van a ser una especie de relatores y no sé qué, y bueno, me hizo rendir y acá estoy. Entonces, bueno, a él le debo mucho de mi formación en derecho privado, le debo mi ingreso a tribunales, y bueno, y hasta el día de hoy trabajamos juntos, a pesar que el año pasado dejó la cátedra de las dos facultades para acogerse a la jubilación, sigue siendo nuestro gran profesor, como dijiste vos, es uno de los grandes maestros del derecho privado, no solamente a nivel nacional e internacional, sino también en nuestra querida Mendoza. Y bueno, ¿qué les voy a contar? Que ha escrito innumerables cosas, que piensa, que fuma mucho mientras que reflexiona sobre el derecho de las obligaciones, y que siempre es un referente válido. Acá en Mendoza es la palabra autorizada, es como el maestro de maestros. Todos le consultan en materia de responsabilidad, en materia de obligaciones, en materia de contratos. Creo que es un gran pensador del derecho. Y bueno, también fue juez, por eso bueno, me hizo rendir en tribunales del 14 Juzgado Civil. Así que bueno, esa ha sido su larga y vasta trayectoria académica y profesional. Y bueno, ahora se desempeña como abogado acá en la provincia. Y, y también, bueno, la idea de invitar a Fede Osola es porque con Fede también nos unen estas mismas ideas. Quizás tengamos estos tres puntos en común. Bueno, con Federico también es juez de cámara, es vocal de la Cuarta Cámara Civil y Comercial de Córdoba, es profesor adjunto de Derecho de las Obligaciones en la Universidad Nacional de Córdoba, y es autor también de numerosos libros y trabajos. Él escribió un libro de Derecho de las Obligaciones, un libro sobre responsabilidad civil, pero especialmente a mí me interesa destacar acá de este libro de Derecho de las Obligaciones que escribió, que él intenta en este libro, y que eso me parece muy destacable de su obra, generar o intentar establecer una teoría del cumplimiento y del incumplimiento de las obligaciones, y tratar de sistematizar algo que es verdaderamente muy complejo, que a mí me ha dado muchos dolores de cabeza, y creo que Federico lo logra de manera bastante interesante presentar el tema como una teoría del incumplimiento obligacional. Así que creo que esa fue una de las razones, aparte de, bueno, de nuestra amistad y de nuestro amor por filosofar por el derecho a las obligaciones. También creo que de Federico tengo que destacar que también es un gran profesor y estudioso del derecho del consumo, que el año pasado integró, bueno, con Carlos, la comisión que redactó el anteproyecto del Código del Consumidor, y así que bueno, creo que nuestros invitados de hoy son dos grandes profesores del derecho de las obligaciones y dos grandes estudiosos del derecho, y que lo estudian no solamente porque lo ejercen, sino porque lo aman. Así que bueno, quería compartir con todos ustedes a estas dos grandes personas y estos dos grandes profesores. Y bueno, lamentablemente no vamos a poder fumar ahora, pero también nos une el vicio. Así que bueno, así que gracias Carlos, gracias Fede por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes.
Así que empezaríamos con el doctor Paredada, no sé si Sí. va a compartir la pantalla. No lo estamos escuchando, eso sería... Porque no estoy hablando. Ah, muy bien. Pequeño detalle, Carlos. Bueno, ¿cómo empezar esto? Bueno, empiezo por mi propia presentación, que ahí la tienen. Quiero, en primer lugar, agradecer a las autoridades de la FAM. Los que me conocen saben que yo suelo comenzar mis charlas con quejas. En este caso le puse lamentaciones. Lo primero que tengo que lamentar es la presentación de la doctora Silvina Furlotti, porque ella sabe que a mí no me gustan las presentaciones. Y sin embargo, ha hecho una larga e injusta presentación con una serie de cosas que lo único que hacen es crear expectativas que seguramente voy a defraudar. Mi segunda lamentación es que yo voy a abordar un tema que en estos últimos días han abordado excelentes juristas. Justamente sobre esta temática escribió la doctora Graciela Medina, el doctor Calvo Costa. La verdad, yo no sé qué más voy a poder decir. Para colmo, después de una exposición tan brillante como fue la inaugural del doctor Carlos Hernández. Yo lamentablemente, por razones de orden particular, no pude asistir ni el miércoles pasado ni el viernes. Pero sí escuché la charla de Carlos Hernández. ¿Qué le voy a decir yo a esta corporación? Y cuando uso el término corporación, lo uso en su sentido más prístino, sin ningún menoscabo, como se utiliza muy a menudo. Y esto es fácilmente comprensible porque yo pertenecía a esa corporación durante 20 años. Y esta es la corporación que va a decidir con fuerza de verdad legal los conflictos que origine esta pandemia. En realidad lo más atinado de mi parte sería decir, lean cuidadosamente la bibliografía que he mencionado y mucha otra menos reciente, y sigan los consejos que ha dado Carlos. Y irme, ya está, saludar e irme. Pero esta introducción a lo único que tiende es a decirles que no esperen de ella más que una sistematización de ideas ajenas. Esto es nada más que una sistematización de las ideas que se han expuesto últimamente, especialmente en relación a la situación que atravesamos. ¿Qué fue lo que nos dijo Carlos? Obviamente, cada uno de nosotros ha escuchado con el filtro de su propia comprensión. Lo que yo he escuchado es que el derecho positivo argentino nos ha dado herramientas adecuadas para construir artesanalmente una respuesta, entre varias, a los conflictos que origina la pandemia. En verdad,
La pandemia nos coloca frente a una tela en blanco. El derecho nos da los pinceles, los colores, y tenemos que dibujar entre abogados y magistrados ese cuadro que es la solución del conflicto. Ustedes no ignorarán de que yo estoy usando un criterio, una figura, que en realidad han expuesto dos verdaderos maestros, no como nosotros. Jorge Mossetti Turraspe y Biondo Biondi. Ellos dos han demostrado que lo que cultivamos los abogados, y los magistrados son abogados, es una ciencia, pero es a la misma vez un arte. Un arte que en lugar de estar enfocado hacia la belleza, está enfocado hacia la justicia. Claro, la ciencia se estudia, mientras que el arte se practica. Por eso tenemos que usar las reglas del arte y combinarlas con las reglas de la ciencia que nosotros manejamos para procurar obtener un resultado que sea justo. La combinación tiene que ser cuidadosa para que el arte no desconozca el rigor de la ciencia, ni ese rigor científico ahogue la creatividad del arte. Realmente, en el equilibrio de esa combinación radicó, a mi modo de ver, la brillantez de la charla que escuchamos de Carlos Hernández. Bueno, el tema que se ha asignado a este panel es una de las herramientas que nos brinda el derecho frente a la pandemia. La imposibilidad de cumplimiento frente o derivada de la pandemia. Ahora, yo lo primero que me pregunté es qué es una pandemia. Y me respondió el gran hermano Google diciendo que una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. En principio, lo primero que pensé, digo, bueno, esto no es un hecho del hombre. No desconozco todas estas teorías conspirativas que hablan del laboratorio, que por una negligencia o intencionalmente dejó escapar este virus. Bueno, pero en principio las descarto. Tampoco parece ser un hecho de las cosas. Aunque en el caso de este COVID-19, ellas parecen intervenir en su transmisión. Pero la verdad es que no se sabe lo suficiente como para afirmar cuál es el tipo de intervención de las cosas. No parece ser una intervención activa, más bien parece que es una intervención pasiva. Por eso me he quedado con la teoría de que es un hecho de la naturaleza. Y en orden a las relaciones regidas por el derecho público, es un hecho de la naturaleza que constituye un caso fortuito. Es usual que cuando se produce una pandemia de este tipo, dé lugar a una emergencia, ya sea en la zona o, como en este caso, globalmente. Claro, sabemos que la emergencia, por los criterios que ha expuesto la Corte de la Nación, no crea poderes, pero obliga a los órganos estatales a ejercer los poderes que tiene encomendados por la ley o por las constituciones, ambas. Claro, en el ejercicio de esos poderes resulta
para las relaciones privadas un hecho del príncipe. La omisión del ejercicio de esos poderes, si se trata de deberes determinados, comprometerá la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. Pero la verdad es que este es otro tema, no es el tema que nos ha encargado tratar la FAM. La FAM nos ha dicho, ocúpense de la cuestión en orden a las relaciones privadas. Y bueno, en orden a ella, tengo que señalar que la pandemia puede tener efectos jurídicos o no tenerlos. En principio, pareciera que no los tiene en orden a los derechos sucesorios y que los tiene limitadamente en orden a los derechos reales. No produce ningún efecto sobre el derecho del dominio. Claro, ayer cuando conversábamos con Silvina, ella me señalaba, ahí sí, pero en materia de propiedad horizontal, del uso de las cosas comunes. Por eso decidí decir solo limitadamente en orden a los derechos personales. Pero los tiene importantes efectos en el orden contractual, especialmente si impide al deudor cumplir con la prestación que conforma su conducta debida en un crédito obligación. A este impedimento puede llegarse por el hecho de la naturaleza, porque el virus mismo nos impida el cumplimiento, o por el hecho del príncipe, porque asumiendo los deberes que tienen encomendados los órganos estatales, dicte una serie de medidas que impidan el cumplimiento, que es lo que ha ocurrido con los decretos salidos últimamente en el orden nacional y luego replicados en los órdenes provinciales. En definitiva, la pandemia es un caso fortuito o fuerza mayor que en principio no ha podido ser prevista o que habiendo sido prevista no ha podido ser evitada. Claro, esta es una afirmación de tipo general, porque en realidad son las circunstancias particulares de cada caso las que exigirá analizar cuál fue el momento de la contratación, porque no es lo mismo si fue en enero, en febrero o en marzo del año 2020, que si la celebración del acuerdo data de junio del 2019. Tampoco será lo mismo si se trata de cumplir en la primera semana de abril del 2020 o en forma instantánea o en forma diferida en abril del 2020, porque la previsibilidad y la evitabilidad son circunstancias fácticas de cada caso. Pero, bueno, en el 1730 encuadra fácilmente la pandemia. Claro, cuando uno lee esta norma, inmediatamente evoca otra, que está en la sección sexta, se denomina imposibilidad de cumplimiento, del capítulo quinto, que se denomina otros modos de extinción del título primero, obligaciones en general. Y es esta norma del 955. Ahora, ¿cuál es la relación que tienen estos dos institutos? Yo entiendo que es una relación íntima, inseparable y recíproca. ¿Por qué digo recíproca? Porque la imposibilidad de cumplimiento es provocada por ese hecho de la naturaleza, lo que podríamos graficar de esta manera, y ese hecho de la naturaleza
motiva y obliga a las autoridades a realizar, a dictar actos que a su vez impiden el cumplimiento. Pero además es íntima e inseparable. Y lo vamos a ver en esa relación, especialmente en la relación que tienen los artículos 953 con el 1733. Estas dos normas, ubicada una al tratar la responsabilidad civil en el libro tercero, título quinto, y otra al tratar la extinción de las obligaciones en el libro tercero, en el título primero, son prácticamente una norma. Es decir, hay que leerla como una norma única. Están tan íntimamente relacionadas que no se puede leer una sin el contexto o el diálogo con la otra. Cuando nosotros miramos a la pandemia por sus efectos sobre una relación personal de crédito-obligación, advertimos que ella coloca al deudor en imposibilidad de cumplir. Y en tal caso, despliega dos efectos. Exime al deudor de cumplir, pues extingue la obligación, y exime de responsabilidad, porque el incumplimiento es causalmente inimputable al deudor, sino que está causado precisamente por un caso fortuito. Esa imposibilidad, según el artículo 955, tiene que ser sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva. Y tiene que estar producida por un caso fortuito o fuerza mayor, y su efecto es, en principio, extinguir la obligación sin responsabilidad. Decimos sobrevenida. ¿Sobrevenida a qué? Tiene que ser sobrevenida al nacimiento de la obligación. Porque para que el vínculo obligatorio sea válido, el objeto de la obligación tiene que ser posible material y jurídicamente. Justamente la norma del artículo 725 dice que la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Pero sobrevenida. ¿Sobrevenida hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es admisible que sobrevenga esa imposibilidad para que se produzcan los efectos extintivos de la imposibilidad de pago? En principio, debe producirse antes de que el deudor caiga en mora, porque el deudor moroso debe soportar los riesgos de la prestación. Si se produce una vez que el deudor ha caído en mora, no me parece lógico hablar de que hay extinción, pero tampoco puede haber cumplimiento, porque la prestación se ha vuelto imposible. Lo que habrá es responsabilidad del incumplidor. El conflicto resarcitorio a favor del contratante cuya expectativa se frustró se resuelve por las normas de la responsabilidad civil. Si se produce la extinción porque la imposibilidad ha sobrevenido entre el momento del nacimiento de la obligación y el momento en que ha caído en mora, y estamos ante un contrato bilateral que da lugar a obligaciones recíprocas, y no ha existido ningún pago del contratante frustrado,
tendremos que apelar al artículo 1031, que habla de la suspensión del cumplimiento, y que esa suspensión va a poder ser deducida judicialmente como acción o como excepción. En realidad, cuando es deducida como excepción, es porque extrajudicialmente, ya antes, el frustrado dijo, ah, bueno, yo ni pagué antes, ni voy a pagar ahora. Voy a esperar que me demandes para pagar. En cambio, si el cocontratante ha efectuado algún pago, el problema queda emplazado en las normas del pago indebido, en el artículo 1796, según el cual el pago es repetible si la causa de deber no existe o no subsiste porque no hay obligación válida o esa causa deja de existir, como sucede en estos casos, o cuando es realizado cuando fue realizado, en realidad debería decir yo, en consideración a una causa futura que no se va a producir porque el deudor no va a poder cumplir. El segundo requisito es que esa imposibilidad debe ser objetiva. Objetiva, en principio, se contrapone a subjetiva. Y esta contraposición, en realidad, viene de lejos, ya voy a mencionar de dónde, pero ha dividido a la doctrina porque para algunos, especialmente los autores más enrolados en criterios subjetivistas, el caso fortuito equivale a la falta de culpa. Este era el criterio de Jean Vigas, también de López de Zavalía. Pero es también sostenible en doctrina, como hoy lo sostiene la mayor parte de la doctrina, que el caso fortuito equivale a la causa ajena al deudor que provoca la imposibilidad de cumplir. Este es el criterio de Boere, de Calvo Costa, de Picasso y Sáenz. Es el criterio hoy más generalizado. En realidad esta polémica viene de la concepción del caso fortuito y hoy se proyecta también en la imposibilidad de cumplimiento. Esa imposibilidad de cumplimiento objetiva se relaciona con la prestación. No que solo imposibilite al deudor, sino que imposibilite la prestación cualquiera sea la persona que debiera realizarla. Claro, esto tiene una excepción, que es el caso de las obligaciones inherentes a la persona del deudor, porque en esos casos la persona del deudor tiene un vínculo tan profundo con la prestación que es la situación subjetiva la que va a poder impedir el cumplimiento. Como por ejemplo, el pintor que perdió la habilidad en su mano hábil, o el pintor que se murió, en fin, todos los casos que ustedes pueden imaginarse. Además, debe ser absoluta. ¿Qué quiere decir que es absoluta? Que no puede ser superada por las fuerzas humanas del hombre medio, obrando con la diligencia debida y de buena fe. No es suficiente que implique mayores esfuerzos, mayores costos o mayores dificultades de las previstas,
Si eso ocurre, lo que tenemos es otra herramienta, que es la imprevisión regulada en el artículo 1091. Además, tiene que ser definitiva. ¿Qué quiere decir? Que la prestación no puede ser cumplida en adelante. Ahora uno se pregunta, cuando dice en adelante, ¿quiere decir nunca más? ¿Nunca más se va a poder cumplir esa prestación? Claro, las palabras nunca y siempre, yo digo muy a menudo, son palabras difíciles de usar en el derecho. A mí me parece que la definitividad de la imposibilidad se relaciona con las circunstancias del caso y la utilidad de la prestación para satisfacer el interés lícito del acreedor. Es obvio que si se trata de una obligación de dar una cosa cierta y ella se ha destruido, no cabe duda que esa imposibilidad es definitiva. Pero en otros casos, supongamos el viaje de egresados de los chicos que se recibieron en el secundario, la cuestión es más difícil, porque podrá hacerse el año próximo o en los próximos meses, pero al joven estudiante puede ser que le carezca de utilidad, porque estará cursando en la universidad y no puede realizar ese viaje sin perder la regularidad del curso de ingreso que está atravesando. Allí la herramienta que puede ser útil puede ser la de la frustración de la finalidad del contrato, en el artículo 1090. Desde luego, la mejor herramienta siempre será la renegociación, porque pleitos son pleitos y nunca se sabe cuál es el resultado de un pleito. Bueno, yo creo que a esa respuesta nos conduce el artículo 956 en su última parte, cuando habla de la imposibilidad temporaria y dice que cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. A mí me parece que esa el término duración no se está refiriendo a más tiempo o menos tiempo, sino a un tiempo que sería un cronos, perdón, que no sería un cronos, sino que hace a las circunstancias del caso y la frustración o no del interés del acreedor. Desde luego, también es un caso de imposibilidad temporaria, pero con efecto extintivo cuando el plazo es esencial. De modo tal que la imposibilidad temporal no produce como regla efectos extintivos, sino que únicamente exime de la responsabilidad por mora. Produce efecto extintivo únicamente en estos dos casos, cuando el plazo es esencial o cuando la duración frustra el interés del acreedor de un modo irreversible. Tácitamente tenemos ahí una relación importante con el artículo 888, que dice que para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable. De manera tal que, acreditada la inimputabilidad de la mora, no habrá responsabilidad consecuente. El otro requisito es que la imposibilidad debe ser producida
por caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito provocador de la imposibilidad de cumplir tiene que haber sido causado por el deudor. Y si ha sido causado por el deudor, el efecto eximente de la responsabilidad no se va a producir. En principio, el coronavirus no ha sido causado por el deudor imposibilitado de cumplir. Pero bien podemos preguntarnos si el deudor incumplió el deber de previsión. ¿El caso fortuito sobrevino por su culpa? La respuesta la dejo a cargo de ustedes. Les decía que el caso provocador de la imposibilidad de cumplir fue causado por el deudor. En este caso, la eximente de responsabilidad no va a desplegar sus efectos por efecto del artículo 1733, que dice que cuando ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos. Si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa. El caso fortuito, además, no debe haber sido válidamente asumido por el deudor. Y esto como consecuencia del primer inciso, el inciso A, del artículo 1733. Ojo, porque les digo válidamente, porque no sería válida la asunción si se trata de un contrato de consumo o de un contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Tampoco se producirá el efecto eximente de la responsabilidad si la ley coloca el caso fortuito a su cargo, y en este caso por el inciso B del artículo 1733. O si el deudor está en mora, salvo que la mora fuera indiferente, por efecto del inciso C, que excluye esa posibilidad si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento. O si se trata de una contingencia propia del riesgo de la actividad, por imperio del inciso E, que dice que si el caso fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o de la actividad. Bueno, pasemos al tema de cuál es el ámbito de aplicación de estas normas. Yo creo que es muy claro que esto se aplica a todo tipo de obligación, salvo las obligaciones de género. Y por supuesto que sí se aplica cuando son de género limitada, porque en una obligación de género limitado, una vez que se extinguieron todas las cosas que componen ese género, cuando se murieron todos los perritos de los nacidos en tal parto, ya no puedo, no, es imposible cumplir. Las obligaciones de género nunca son imposibles. Esta es una de las premisas para el análisis de los efectos de la pandemia sobre las obligaciones de dar suma de dinero. Si ustedes analizan la jurisprudencia
les voy a mencionar algunas de los últimos tiempos y alguna más antigua, van a ver que los tribunales prevalentemente han admitido la imposibilidad de la imposibilidad en las obligaciones de género. Las obligaciones de género no son afectadas por la imposibilidad de cumplimiento. Por eso se ha dicho, hace poco tiempo, en el 2019, por la Sala A de la Cámara Nacional Civil, que la consignación en pesos para saldar una deuda contraída en dólares debe rechazarse, pues aunque la normativa vigente al momento del pago no le permita al demandante adquirir directamente en una entidad financiera la totalidad de las sumas necesarias para cancelar sus obligaciones, si existían mecanismos por medio de los cuales podría haberse hecho de la precitada divisa. También se dijo en la Cámara de Bahía Blanca, en la Sala Primera, que el planteo del deudor respecto a la imposibilidad de cumplir con la obligación de pago del saldo de precio en la moneda pactada en el contrato, en virtud de las disposiciones del Banco Central de la República Argentina, que instrumentan el llamado cepo cambiario, debe rechazarse, pues las restricciones invocadas no excluyen otros medios lícitos de adquirir moneda extranjera, lo que también desmiente la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor que imposibilite el estricto cumplimiento de la obligación que asumiera. Finalmente, les cito este caso anterior del año 2017, en el que se dijo que el argumento esgrimido por el deudor relativo a la imposibilidad de cumplir su obligación de pago en la moneda convenida en virtud de las normas que restringen la adquisición de divisas extranjeras resulta inatendible. Bueno, y finalmente un caso más viejito, del 2013, que resolvía en el mismo sentido. En fin, muchísimas gracias por su atención. Quedo a disposición de ustedes para dar las aclaraciones que en esta apurada exposición frente a una máquina sin verles la cara he tenido que hacer. Muchísimas gracias. ¿Estás ahí, Silvina? No te escucho. Acá estoy, ¿ahí me Ahora sí. escuchás? Ahora sí, sí. Sí, ahora... Ahí está, ahí veo a todos. Podemos abrir los micrófonos para aplaudir. Sí. Claro que sí. Hola, Carlos. Hola, hola. Son todos, se llaman Carlos. Gracias, Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, excelente como siempre. Las preguntas se las dejamos para el final. Vale. ¿Vos qué decís? ¿Las La dejamos verdad para el final? quería, Silvina, que me dijeses vos qué preferías, como habíamos acordado antes, por un tema de tiempo. Si te parece, yo voy tomando nota y cuando concluimos ahí lo... Bueno, perfecto. Bueno, para cada uno de los entonces, oradores. bien, bueno. Espero que a nadie le moleste el humo. La verdad que estuvo muy interesante para escuchar algunas preguntas sobre la cantidad de temas que dio el doctor Parellada. Esto Sí. es realmente muy sugerente, la utilización de algunos de los institutos. Bueno, entonces, vale, le damos micrófono a Federico.
Sí, claro. Doctor Osola, si usted quiere continuar, Bueno, habilite su micrófono. Gracias. ¿cuánto tiempo tengo para medirlo? Y tomate poquito, Dale, unos 15 listo. minutos. Dale, perfecto. Bueno, va a El ser más o jefe menos tiene ese derecho a tiempo. más, por ser el jefe. Por supuesto. Sí, tal cual. A ver, ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor para mí estar con el maestro, el doctor Parellada, que hace tantos años que nos conocemos y siempre compartimos un puchito después de alguna conferencia o algún congreso. Con Silvina, que también quiero y respeto muchísimo, así que bueno, un honor para mí estar acá. Bueno, luego de todo lo que ha dicho el doctor Parellada, me quedaría poco por decir. Yo voy a tratar de darle un enfoque sobre cuál es la sensación que tengo ahora de qué es lo que puede pasar y qué herramientas o con qué herramientas contamos para poder atravesar esto, que todavía no sabemos el final, ¿no? Porque definitivamente no va a caer duda de que la pandemia es un caso fortuito. Ha habido ya un fallo en Francia, otro fallo en España, no caben dudas de eso. Pero bueno, creo que a nuestro país, si bien nos agarra bastante mal, ya por las circunstancias que estamos atravesando con anterioridad, tenemos una ventaja, que somos expertos mundiales en derecho de la emergencia. Por todas las crisis recurrentes, y creo que esta es una super emergencia. Nos va a servir mucho toda la doctrina y la jurisprudencia, tanto de fines de la década de los 70 como de principios de siglo. Pero bueno, esto surge en un nuevo contexto y una nueva manera. Por un lado tenemos un fárrago, como pasó en el 2001, nos va a pasar nuevamente, y esto lamentablemente es parte de nuestra idiosincrasia, un fárrago de normas que salen día a día, que en definitiva perturban mucho las soluciones a partir de los principios generales. Por eso es bueno ir a los principios generales para tratar de determinar si las normas son válidas o no son válidas, y particularmente en relación a la constitucionalidad. No tengo dudas que la Corte va a convalidar la constitucionalidad de las normas que ya se han dictado a través de decretos y que seguramente van a ser ratificadas por el Congreso, porque la Corte históricamente ha ido acompañando las normas de emergencia, y creo que la clave va a estar en el artículo 28 de la Constitución. A ver, todos vamos a perder acá, estamos hablando ahora de relaciones patrimoniales, ¿no es cierto?, de obligación. Todos vamos a perder un poco, y la limitación de los derechos constitucionales, porque el derecho de propiedad se va a limitar, tiene que pasar el test de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución. Esa es la clave, me parece, para este tipo de normas. En materia obligacional creo que es importante distinguir algo, ¿no? Obligaciones de origen legal o de origen convencional. Por ejemplo, una indemnización de daños y perjuicios que ahora el deudor eventualmente no puede pagar, o una indemnización, o una obligación de origen convencional que puede ser en contratos paritarios o en contratos de consumo y por adhesión. Me parece que el cuadro sinóptico, cuando uno aborda un caso, es ese, ¿no? Si es de origen legal o si es de origen convencional, y si es en el marco de un contrato paritario o en el marco de un contrato de consumo por adhesión. Porque la recién, con relación a las renuncias al caso fortuito, renuncia a invocar la imprevisión y todas estas cláusulas restrictivas, va de suyo que ni en el derecho del consumo, por la ley 24240, el artículo 37, ni en los contratos por adhesión en general, por 988, ese tipo de cláusulas van a ser válidas. La gran pregunta es en los contratos paritarios, ¿no? En principio validez, pero habrá que analizar en cada caso concreto. Creo que es muy importante lo del Código Civil y Comercial. Nos agarra esta situación terrible que tenemos mucho mejor que lo que nos pasó en 2001, porque el Código Civil y Comercial definitivamente tiene herramientas muy plásticas que no estaban en el Código Civil, obviamente, y esa plasticidad de estas herramientas creo que va a permitir dar mayor flexibilidad y buscar soluciones en los casos concretos, porque acá la clave está en esto. Más allá de las reglas generales que se puedan esbozar y que son las importantes porque constituyen los puntos de partida, un caso seguramente no va a ser exactamente igual a otro, y de allí que las normas del Código Civil y Comercial, bien aplicadas, pueden traernos soluciones interesantes. Yo creo que la clave, absolutamente la clave en todo esto es una defensa sin cuartel al principio de buena fe y de ejercicio regular de los derechos. Creo que la pandemia va a mostrar lo mejor y lo peor de cada uno, a nivel personal y a nivel interpersonal, y en las relaciones jurídicas.
no creo que haya que proteger solamente al débil negocial en una relación de obligación, hay que proteger al buen deudor y al buen acreedor. Eso es algo de Morelos. Morelos sacó en el año 2000, 2001, un libro que se llamaba El deudor de la obligación y hablaba de la tutela, del buen deudor y del buen acreedor. La potenciación del principio de buena fe, que se da a partir del artículo 9, del artículo 729 en materia, fíjense, la buena fe está en el 729, en la parte general de obligaciones, enfatizado el principio de buena fe, dice deudor y acreedor deben comportarse de buena fe. Es una verdad pero agrullo para nosotros, pero está bueno que esté, y está bueno que sea explícito. Y ahí me parece que los jueces van a tener definitivamente una misión, una enorme misión al dictar fallos, porque va a haber fallos que van a tener que ser ejemplares. Espero que no exista algo que pasó en el 2001-2002 al principio, ¿no? Que fueron tantos criterios tan disímiles para situaciones similares. Creo que tiene que primar muchísimo la prudencia, hay que valorar, ahora el proceso civil es mucho más activista y me parece bien, tiene que valorarse mucho la conducta de las partes. Los abogados tienen, y esto es muy importante, tienen el deber, la carga, pero digámoslo así, el deber de formular buenos argumentos, de ofrecer pruebas, demostrar que su parte determinar por qué no ha podido cumplir. Entonces, ¿qué vamos a tener como parámetro general? El punto de partida es, la obligación se cumple o se incumple. El incumplimiento es un hecho material, objetivo y contrastable. Luego es determinar a quién es imputable o atribuible ese incumplimiento. El Código Nuevo habla muy bien de causas imputables para sacar el tema de la responsabilidad subjetiva. Y esa imputabilidad del incumplimiento, mejor dicho, obligacional, se puede dar analizando tres circunstancias, porque estamos hablando de responsabilidad. Habrá que ver si hay antijuridicidad, habrá que ver, obviamente, si hay causalidad, que es la autoría, que es lo primero, luego la antijuridicidad, y luego si se verifica el factor de atribución. ¿Por qué digo esto que parece una tontera, pero no lo es? Porque las normas generales de incumplimiento obligacional, que es solo 955 y 956, y los artículos de mora, 988, etcétera, 986 y 988, tienen que coordinarse con las normas de responsabilidad. Desde el 1708 en adelante hay muchas normas de responsabilidad obligacional en esa parte. Y a partir de allí puede surgir algo, que yo no lo he visto todavía planteado, pero que puede ser, porque claro, el caso fortuito, que es lo que más nos llama, el caso fortuito afecta a la prestación, y eventualmente la posibilidad, como requisito del objeto de la obligación, que desaparece de manera sobrevenida con el caso fortuito. Pero tenemos otras situaciones también, obviamente, la imprevisión, la frustración del fin, pero también puede ser que se plantee la existencia de causa de justificación al incumplimiento obligacional. Mucha gente no va a poder cumplir porque no va a poder pagar, porque va a tener que atender necesidades más urgentes, como alimentarse, por ejemplo. Entonces puede ser que el estado de necesidad, hay un artículo muy viejo de Enrique Banquio, que fue el que instaló el tema hace como 50 años, en la década del 60, el estado de necesidad en el incumplimiento de las obligaciones. Entonces, no va a haber caso fortuito, porque obviamente la prestación, y el doctor habló recién de las obligaciones de dar dinero y las obligaciones de género. En principio, estas obligaciones no se van a tornar imposibles. Entonces, si una persona debe, estamos hablando de una obligación, por ejemplo, de origen legal, una indemnización o lo que sea, ¿no es cierto?, no contractual, y no puede cumplir porque media estado de necesidad, porque perdió su sueldo, porque perdió su sustento, etcétera, etcétera, podrá eventualmente invocar el estado de necesidad como una causal de inimputabilidad del incumplimiento por ausencia de antijuridicidad. Habrá autoría, hay causalidad, no cumplido, pero ¿por qué no cumplido? Por el estado de necesidad. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, obviamente, apunta a la causalidad. La causalidad desplaza la autoría, y es más que claro que si se verifican los requisitos que el doctor Parellada también desarrolló, no va a haber responsabilidad, pero ya por falta de autoría, que es lo primero, ¿no es cierto? Lo primero es la falta de autoría. Si hay autoría, habrá que ver la cuestión de la antijuridicidad. Y por último, analizar el tema del factor de atribución, que me parece importante porque, podríamos decirlo así, la gran mayoría de las obligaciones son de resultado. Entonces el factor de atribución va a ser objetivo. Habrá obligaciones en las cuales, obviamente, el factor de atribución va a ser subjetivo y se podrá acreditar la falta de culpa como eximente. Pero creo que, en definitiva, todo va a transitar, el 90% o el 95% de los problemas va a transitar por la imposibilidad. Imposibilidad en donde la carga de la prueba es de quien le invoca, que esa es otra cuestión.
Creo que no va a bastar una demanda genérica invocando la pandemia diciendo no puede cumplir, sino que es responsabilidad particularmente del abogado, ¿no es cierto? Y de la parte obviamente, pero esencialmente del abogado, encuadrar el planteo y ofrecer y producir la prueba que acredite el cumplimiento de los requisitos del caso fortuito o fuerza mayor que provocan la imposibilidad de cumplimiento obligacional. Me parece que eso es algo clave, donde en definitiva va a tener que haber muchísima actividad de los interesados, donde en definitiva en materia obligacional, si objetivamente la prestación no se cumplió en el tiempo debido, se presume la responsabilidad del deudor, o sea, el deudor es en principio el responsable del incumplimiento, y él tiene que acreditar por estar obligado al eximente. El tema de la carga de la prueba me parece que es fundamental, y va a tener que ser muy bien trabajado, ¿no? Es algo casi artesanal que en casos importantes no va a bastar, estoy seguro, con la sola invocación de la pandemia. Y de allí por eso hablo de la potenciación de los deberes de actuar de buena fe y abuso del derecho. Creo que los jueces van a tener que tener tolerancia cero con la mala fe y el ejercicio abusivo de los derechos. Vamos a encontrarnos con muchísimos planteos dilatorios seguramente. Hay acreedores inflexibles, he visto locadores que no quieren ceder, locatarios que también aprovechan esto para no pagar. Entonces, de lo que se trata acá es, en definitiva, de aceptar que todos algo vamos a tener que perder, que se va a tener que recomponer, partir de estos principios generales y, en definitiva, lograr la conservación de las obligaciones, porque el principio de conservación de los contratos, que está en el artículo 1066, en la parte de interpretación de los contratos, también lo podemos trasladar a las obligaciones en general, aunque no tengan origen contractual. Va a pasar ahora con las deudas alimentarias, eventualmente con cuestiones de responsabilidad. Piensen también que en muchos casos no va a haber mora. Los decretos, de hecho, en algunas situaciones, terminan por consagrar una situación de demora, pero no demora porque en definitiva terminan por reconocer que las demoras en el incumplimiento no son imputables a las partes, se deben al caso fortuito. Entonces vamos a tener que volver a estudiar la demora separada de la mora, fue la tesis de López Cabana, porque va a haber muchos deudores demorados, no en mora. ¿Y qué va a pasar si hay mucha inflación? ¿Qué va a pasar si el dinero pierde más poder adquisitivo del que está perdiendo? Hay prohibición de indexar, hay excepciones a la prohibición de indexar, pero en general no se puede. O sea, se van a plantear todas unas cuestiones a la fragilidad preexistente de la pandemia que tiene nuestra economía, que va a motivar soluciones, creo yo, esencialmente creativas. La protección de la confianza, la del artículo 1067 creo que era, ver la intención común de las partes. Si la obligación nació, tiene que ser cumplida en principio, debe tratar de sobrevivir. El remedio último es su extinción por imposibilidad, su extinción por imprevisión, su extinción por frustración del fin del contrato. Creo que acá se van a potenciar los deberes de las partes, y también por una norma que es muy importante, que es las normas de prevención del daño, los artículos 1708 y siguientes. El deber del acreedor de prevenir daños al deudor y el deber del deudor de prevenir daños al acreedor. Estamos vinculados por una obligación, estamos juntos en este barco y en definitiva los dos vamos a tener que actuar de forma tal, no de zafar de cumplir o de lograr un cumplimiento absoluto que va a ser de manera imposible, sino en definitiva de tratar de cumplir lo mejor que se pueda. Obviamente que si tenemos el respirador puesto y hay muerte cerebral, no hay más nada que hacer, como dice la ley en materia de derechos personalísimos, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, habrá casos en los cuales, es más que claro, se deberá dar por extinguida la obligación, pero creo que eso tiene que ser el último remedio, porque, y con esto cierro, los problemas de cumplimiento e incumplimiento obligacional hoy no van a ser problemas individuales, todo tiene efecto cascada, cadenas de pago que se quiebran. El efecto no es autónomo entre deudor y acreedor, va a ser heterónomo, afecta a toda la sociedad, y de allí también la responsabilidad que van a tener los jueces al tener que dictar fallos que en definitiva van a tener que empezar a marcar caminos. Yo no sé si se vendrá más adelante una ley general de emergencia, tal vez se imponga, tal vez no, pero bueno, sabemos que nuestro Congreso está funcionando ahora de manera algo irregular, todavía estamos empezando en esto. Ahora en Córdoba, por ejemplo, ya han anunciado que ya hay contagios fuera, digamos, de los contagios por contacto con personas que han estado afuera. O sea, decíamos, bueno, a lo mejor empezamos a salir, todavía no vamos a salir. Entonces, estamos transitando un momento en el cual, en definitiva,
Por supuesto que de acá a 3 o 4 años miraremos para atrás como hicimos en el 2006-2007, mirando el 2001 y las cosas se ven más claras. El problema es estar ahora en el medio del río con la creciente para tratar de lograr soluciones. Y en definitiva, creo que acá la clave va a estar en la tutela de la buena fe y el ejercicio regular de los derechos sobre la base de estos principios generales. Me parece que, y para cerrar, que va a ser muy importante el tema de eventualmente el planteo de causa de justificación, que los jueces vamos a tener que reconducir y una no vicuria, porque seguramente dirán, por la pandemia no perdí mi trabajo y no puedo pagar, o mi ingreso se redujo con un 20% y solamente tengo para comer. Y bueno, eso no es un tema de caso fortuito, es un tema precisamente de estado de necesidad eventualmente. Y luego ser claros y exigentes en parte con la prueba de los presupuestos y los requisitos del caso fortuito que también desarrolló el doctor Parellada. No cualquier imposibilidad es caso fortuito. Y no puede abrir las puertas para interpretaciones extensivas que en definitiva desnaturalicen. Pues acá de lo que se trata es de conservar, eso lo dijo muy bien el doctor Rivera en un artículo hace poco, conservar la conmutatividad. Hablaba de los contratos paritarios él, ¿no? Pero es una expresión que es muy interesante. Bueno, se desequilibra, tratar de buscar un equilibrio y tratar de salir adelante. Nada más, muchas gracias. Gracias, Fede. Bueno, excelente tu charla, como siempre, generando también más interrogantes y preguntas que nos tenemos que hacer. Bueno, estábamos pensando con Ariel que sería bueno que lo que yo tenía que decir pase para el miércoles, para que ahora tengamos esta oportunidad para generar las preguntas, el debate, y que después el miércoles, cuando hablemos los 3 de prescripción, que es un tema más cortito, cerramos con mi tema, que es más específico del caso fortuito, y ahora abrimos al debate sobre todo esto que hemos visto como para hacer una conclusión. Así que si te parece, Vale, vamos haciendo las preguntas. Perfecto. Y que todos los que quieran, también veo que están mis compañeros de cátedra, como Pablo, como Verónica, que se han sumado, así que bienvenido Pablo y bienvenida Vero. Así que, bueno, gracias por acompañarnos. Silvina, Bueno, antes que comience, sí. quería bueno, en primer lugar, felicitar tanto a Carlos como a Federico, realmente la solvencia a la que ya nos tienen mal acostumbrados, ¿no es cierto?, en los ámbitos académicos, ahora trasladada a lo que es un avance en un punto de creación, que es justamente generar hipótesis sobre la posible regla jurídica que sea aplicable a las distintas situaciones. Y el panorama general que trazó Carlos es realmente una guía, y vos avanzaste bastante más también, Federico, generando una luz sobre esa tarea de valoración probatoria que vamos a tener y los matices al introducir, me parece, un espacio para el estado de necesidad. Me sonó como un mensaje humanizante del derecho de las obligaciones. En su momento teníamos un proyecto con Noemí, en donde había una serie de institutos comunicativos, el pago con beneficio de competencia, el estado de necesidad, que bueno, también en la ciudad de Rosario se había estudiado mucho en su momento. Con la doctora Leonfanti, el derecho de necesidad, la obra de ella. Exactamente, sí, justamente. Yo la tengo. Quiero destacar que está Carlos Hernández escuchando también esta conversación, así que Carlos, cuando vos quieras formar parte de lo que es este diálogo, te voy a aclarar que el doctor Parellada tuvo conceptos, bueno, verdaderamente justos con lo que fue tu intervención, pero quería destacar que el avance de Federico nos coloca frente a un espectro de una muy prolija definición dogmática que dejó señalada Carlos Parellada, y que de tu parte, Federico, pude percibir que las distintas alternativas, que van a ser muy complejas, hiciste una aclaración final
que me parece que apuntó a algo que, dada la generalidad, quizás sea una intuición basada en nuestra historia. ¿Habrá una ley general de emergencia que nos ahorre toda esta construcción artesanal que tan bien definió Carlos Parellada, ¿no es cierto? Esta necesidad de construcción que vamos a tener de cada uno de los casos, pero está muy en clara esa comunicación entre los institutos que vimos la semana pasada, de extinción y de adaptación, con lo que de una manera realmente impecable explicaron Carlos hoy a través de la imposibilidad de cumplimiento y vos recurriendo hoy a distintas variantes que ofrece la teoría del incumplimiento, como posibilidades para los jueces para construir ese respeto a la conmutatividad que vos dijiste, pero ampliando el espectro. No me esperaba lo del estado de necesidad. Ya sabemos que la pérdida del trabajo del deudor normalmente no es una causal exoneratoria de la responsabilidad, y ustedes lo tienen dicho y analizado en situaciones comunes, pero en este contexto realmente me hizo un llamado de atención tu observación, Federico, porque nos vamos a encontrar frente a situaciones vitales, de una enorme magnitud, y que lo hayas introducido hoy como un aspecto a tomar en cuenta, rompe los moldes con que habitualmente nos manejamos en materia de cumplimiento e incumplimiento de contratos. Sí, una cosa, ¿no? Con el estado de necesidad. Me tocó resolver una causa por daño. Se habían agarrado a trompadas dos personas en un cine, y el famoso tema de, la causa de justificación, la defensa, la legítima defensa, etcétera, etcétera. En materia penal, el planteo y la existencia eventual de la causa de justificación exime de responsabilidad por el indubio pro reo. Pero en materia civil, la situación es al revés. La causa de justificación la tiene que probar, en este caso, el deudor. O sea, insisto en esto, lo mismo para el incumplimiento. Hay que exigirle mucho a quien quiere eximirse, hay que exigirle mucho en materia probatoria, esencialmente. No creo que baste con invocar la pandemia así nomás, ¿no? Por eso creo que hay que afinar un poco los conceptos y el lápiz, y fundamentalmente ofrecer prueba idónea y que con seriedad demuestre en definitiva la causal en la que uno quiere ampararse para obtener la protección del paraguas que da la figura del incumplimiento no imputable, ¿no? Sin haber referido, Federico, a situaciones concretas, es notable lo que podemos estar percibiendo de lo que ocurre socialmente con economías de todo tipo que están siendo impactadas. Y lo digo en diferentes niveles, pero se ve que en el tejido social esta posibilidad que abriste vos de matizar los institutos tan bien definidos también por Carlos, abre un espectro que es para tomarlo en cuenta. Imagínate que apelar a este instituto que la doctora Leonfanti en su momento ha estudiado, Banchio, es como darnos cuenta de cuál es la profundidad de la crisis cuando todavía, vos lo señalaste bien, no terminó de desarrollarse, ¿no? Que ese es el otro punto. Bueno, la verdad es que ya llevamos tantas preguntas como participantes, así que voy a poner entonces en marcha. El doctor Marcelo Quaglia tiene una pregunta para el doctor Carlos Parellada. La consulta está relacionada con la pandemia y si puede de alguna manera calificarse el caso fortuito en materia de salud, por ejemplo. Tenemos en cuenta que se puede considerar el caso fortuito de la pandemia del COVID para no brindar sus prestaciones de salud a un afiliado que padezca esta enfermedad. ¿Cree usted que sería un supuesto de ese artículo 1733, inciso E, doctor Parellada? Bueno, las enfermedades en general son casos fortuitos.
no, a mí no me parece posible que una empresa de medicina prepaga diga, yo no voy a cumplir porque ese es el riesgo propio que tiene asumido. La actividad de la empresa de medicina prepaga es atender las enfermedades que presente el afiliado. Por eso a mí me parece que encuadra, no es un caso, no puede decir que hay imposibilidad de cumplir, no puede decir que es algo que es algo ajeno a su actividad. Justamente su actividad es atender al paciente que presenta enfermedades. Perfecto. También hay una pregunta para usted, doctor Parellada, de la doctora Mariela Castro, profesora de obligaciones de la UNR, que además le mando un saludo. Le pregunta respecto de los servicios turísticos pendientes de cumplimiento. Cuando estos servicios fueron pagados en dólares y el acreedor no tiene interés en negociar, ¿se puede considerar una pérdida del interés del acreedor turístico? ¿Es una pregunta o es un caso de imposibilidad definitiva o transitoria para usted? A mí me parece que hay que analizar las circunstancias. Primero, hay que analizar las circunstancias del caso. Justamente yo creo haber dado ese ejemplo en algún momento de la charla, porque el pasajero, el que ha contratado el servicio turístico, puede que no pueda viajar en otra época. Normalmente, si a nosotros contratamos un pasaje para el periodo de feria, no podemos irnos en octubre a Egipto. ¿Por qué? Porque en octubre nos están corriendo los términos, porque en octubre tenemos que estar atendiendo el despacho. Por eso, a mí me parece que dar soluciones generales es muy difícil. Después, otro será el problema de si pagó en dólares y cuál es el régimen resarcitorio, si es que ese contrato se pagó antes, estamos ante obligaciones recíprocas, tenemos que analizar cuál es la consecuencia del pago indebido en relación a un pago que ha dejado de tener causa. Y ahora tenemos que resolverlo. Y ahí tenemos todo un problema muy grande de cuándo lo vamos a resolver. Porque lo vamos a resolver seguramente años después. Por lo menos 1 año y medio, 2 años después, y ni hablemos si termina en la corte. Es decir, donde lo vamos a resolver a lo mejor 4, 5, 6 años después. Entonces ahí tenemos el problema de si vamos a aplicar el esfuerzo compartido, si vamos a aplicar la teoría de la imprevisión y de qué manera. Pero si a mí me preguntan así en abstracto, yo les digo, miren, hay que seguir las pautas que dio Carlos. Es decir, todas estas cosas hay que renegociarlas. Y si tenemos, porque yo no ignoro de que para negociar o renegociar hacen falta 2 personas dispuestas a hacerlo. Cuando tenemos solo una, no tenemos más remedio que el juicio, porque uno puede estar dispuesto a negociar, pero cuando una postura es irreductible, lo único que nos queda es la renuncia o el litigio. Una cosita, yo creo, completando lo que dice el doctor, en materia de relaciones de consumo,
donde hay tantas situaciones similares, en donde la cantidad de casos, el universo de casos es enorme, creo que tal vez así como ha pasado con locaciones, como está pasando en ciertas situaciones en particular, se imponga alguna norma que eventualmente, no sé si de manera totalmente imperativa, pero que sí, por ejemplo, de 3 o 4 salidas diferentes, por ejemplo, quiere rescindir ahora, bueno, recibirá el 60%, supónganse, va a perder tanto, sino que le quede el pasaje abierto, etcétera, etcétera. O sea, buscar alguna serie de soluciones que en definitiva, porque el problema está en que es por demás evidente que no se va a poder devolver todo. Vieron que habían anunciado la quiebra ya uno de los grandes mayoristas a nivel internacional, de que no iban a Sí. poder pagar. O sea, es un problema sistémico. Y para problemas sistémicos hacen falta soluciones sistémicas. Entonces, por ahí, en ciertos casos, creo que estaría bueno normas que tengan razonabilidad, porque ese es el otro tema también, ¿no? Normas de emergencia que resuelvan universos de casos que son actualmente, pero por lo menos no perdiendo todo, o no obligando lo que dice el doctor, litigar 5, 6, 7 años hasta que llegue una solución que no va a llegar en definitiva. Ese es el problema. Bien. Doctor Sola, también tengo acá una pregunta para usted. Conforme el artículo 960 del Código Civil y Comercial, el juez puede, justamente por Jurat Novit, dar otra solución a la que plantean las partes sin violar el debido proceso. A ver, el 960 le da ciertas facultades de intervención al juez en los contratos, pero, a ver, el tema de la congruencia es un tema muy delicado, ¿no es cierto? Y obviamente, ya lo decía Adel Salas, me acuerdo de un recordado artículo sobre prescripción liberatoria, tema que vamos a tratar el miércoles. Los jueces pueden, obviamente, con el iura novi curia, recalificar, pero ¿cuál es el límite? No alterar esencialmente la trama de la litis y los hechos y las defensas que han planteado las partes a nivel fáctico, porque en definitiva el planteo puede ser hasta descabellado, y el juez necesariamente tiene que encuadrarlo jurídicamente. Yo creo que existe un poder mayor de maniobra del juez, particularmente cuando el contrato celebrado entre las partes tiene efectos, digamos, expansivos. Y eso puede generar alguna solución en donde la congruencia se flexibilice. Peirano trabajó mucho el tema de la flexibilización de la congruencia, que es una cuestión muy delicada, muy compleja, donde hay dos escuelas que se enfrentan fuertemente. Y yo creo que, bueno, se imponen soluciones que, si bien creativas, creo que no tienen que ir demasiado más allá, pero en definitiva hay que ser creativo, pero no hay que ir tan más allá. Pero acá creo que hay una herramienta que es clave, que es el deber de prevención del daño y la facultad que tiene el propio juez de oficio de dictar medidas preventivas. También lo podría hacer para las partes. En definitiva, este 960 tiene una fuerte también vinculación con el 1713, ¿no? Pero creo que sí, en principio, de manera, yo en particular trato de ser muy cauto cuando me toca, particularmente cuando el conflicto envuelve esencialmente las dos partes, ¿no? Y no se puede proyectar a terceros. Pero creo que acá puede haber mucha proyección a terceros, pero obviamente demanda jueces prudentes, ¿no? Porque por ahí, por querer o entusiasmarse en un caso, o querer buscar una solución que tal vez sea la mejor y no la que quisieron las partes, a lo mejor yo pienso una solución que a mí me parece mejor, puede ser un elemento peligroso también, ¿no? Claro, el peligro, entiendo yo, que está en la violación del derecho de defensa. Sí. Ahí está el peligro. En materia de calificación, en relación a la prescripción, siempre tenemos el temor de que haya habido algún acto suspensivo o interruptivo que no fue alegado. Y no fue alegado porque la prescripción que se planteó es una. Si hubiera sido otra, hubiera sido conducente a alegarlo. Ese es un problema que en su momento la comisión consideró cuando se estaba reformando el código, cuando se estaba redactando el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero que no trascendió al proyecto. Entonces nos quedamos sin esa norma. Pero la norma lo que decía
era que se podía calificar, pero que previamente había que hacer conocer a las partes cuál era el paso de prescripción que iba a utilizar el juez para que las partes pudieran alegar las causales interruptivas o suspensivas. Lo que pasa que la decisión fue no colocar una norma que tuviera tanta innovación, porque eso daba lugar a dificultar el avance del proyecto. Bien. Sí, vale. Me parece que también es interesante agregar acá con lo que decían los doctores, que si ya llega la hipótesis que no se puede renegociar el contrato fuera de tribunales, aquellas provincias que tienen procedimientos nuevos con audiencias iniciales o audiencias preliminares, ese es el momento como ideal para poder volver a rever todas estas cuestiones, ¿no? Y como decía Fede, con mucha prudencia, porque pues, a mí me da mucho miedo meter mano en los contratos de los particulares, ¿no? Sobre todo en los contratos paritarios, porque uno por ahí toca algo creyendo que, como dice Fede, es una novedad, uno aplica todo lo que estudia y demás, y por ahí hace unos líos tremendos porque las partes pensaron otra cosa, quisieron otra, etcétera. Entonces me parece que esa audiencia inicial hay que tomarla con mucha seriedad para ver verdaderamente qué quieren las partes y cómo las partes con nuestra ayuda pueden recomponer su problema, ¿no? Y no estar litigando varios años para que lleguen las sentencias en estos temas contractuales, por ahí no es lo que las partes buscan, ¿no? Entonces me parece que el momento ideal para solucionar todo esto es justamente esa audiencia inicial, por lo menos para poder entender qué es lo que quieren las partes con ese contrato y cómo quieren salir, ¿no? del lío en el que están metidos, digamos. Bueno, eso quería agregar. Bueno, gracias Silvina. Y también hablando, bueno, de líos, de contratos que están entre las partes, desde YouTube nos consulta Verónica Fernández respecto de una compraventa de inmueble donde se pagó el precio en dólares. El 70% se efectuó al momento de la celebración del boleto de compraventa y el 30% restante se debía cancelar al momento de la escrituración, la cual no se pudo llevar a cabo teniendo en cuenta la pandemia. Pregunta a cualquiera de los oradores: ¿se puede tener en consideración la inflación e imposibilidad de la compradora de adquirir los dólares? ¿Existe la posibilidad de cumplir en moneda en curso legal por el artículo 765 a pesar de haberse pactado lo contrario? Maestro. Doctor Parellada. Muchas preguntas en una. Me encantaría ver ese contrato para poder responder. Porque en realidad pagaron el 70%, ahora dice que no puede pagar el 30% restante. Primero que no estamos ante una imposibilidad de cumplimiento. A las obligaciones de género no se le aplica la imposibilidad de cumplimiento. Es decir, esto se va a tener que resolver por otra vía, no la de imposibilidad de cumplimiento. Tenemos las normas de la ley de convertibilidad, que es una ley de inconvertibilidad, que no permite el reajuste. Sí tenemos esa opción del 765, 766, pero hay que ver, se trata de un contrato paritario, se trata de un contrato de consumo, los datos no alcanzan para responder certeramente. En mi criterio, no sé vos, de todas Fede, maneras, qué pensás. A ver, usted trajo varios fallos ahí al final de su disertación sobre la cuestión de que los jueces han terminado se ha terminado por centrar jurisprudencia en orden a que en estas obligaciones de dar moneda extranjera la imposibilidad de cumplimiento no se puede plantear. Yo tenía alguna duda en su momento, pero bueno, hay mecanismos alternativos para hacerse de moneda extranjera.
Porque en Argentina pasan las cosas de gabinete, ¿no? Las obligaciones de género también puede haber eventualmente imposible de cumplimiento cuando empezó el cepo, con el tema del dólar. Son esas cosas que siempre Argentina tiene todas estas cosas tan innovadoras, digamos así. Pero el tema está en lo siguiente, seguramente va a haber una cláusula de renuncia de 765 en ese contrato. No lo sé. La doctrina y la jurisprudencia han terminado por convalidar una renuncia de 765. Y otra cuestión, si el contrato se celebró ahora, ya estaba el cepo actual de los $200, o sea, no existe ni siquiera una situación sobreviniente que eventualmente, que no hay incumplimiento ni siquiera de imprevisión, porque tampoco el valor del dólar ha mutado tanto en estos momentos. Me parece que hay que pagar en la moneda. Listo, así. Bien. Así en abstracto, ¿no? Exacto. Doctor Osola, creo que hay una pregunta también aquí para usted. Respecto del Sí. anteproyecto de la Ley de Defensa del Consumidor, dice Guillermo Falco, invita a considerar al consumidor a las pymes, ¿no? Y ante ese escenario coinciden que tales entidades son vulnerables frente a las entidades financieras. ¿Podrán valerse de la imposibilidad de cumplimiento las pymes para la revisión del contrato de mutuo, leasing, fideicomiso, etcétera? Bueno, hay toda una discusión sobre el tema de la empresa consumidora, sea pyme o no sea pyme. Lo que sí existen, se puede discutir ese tema de si están o no dentro de la ley de defensa del proyecto, ¿no? De Código de Defensa del Consumidor. Es discutible. En mi opinión creo que no, pero es discutible. Hay ciertas normas que protegen a las pymes como el eslabón más débil dentro de la cadena de producción y comercialización. Eso es muy importante. Se reconoce en cierta manera que la pyme es el eslabón más débil frente al consumidor de toda la cadena de producción y comercialización. Ahora, creo que lo importante acá es separar dos conceptos. El consumidor, por definición, es un vulnerable, pero no es el único vulnerable. Entonces, las normas que tutelan la vulnerabilidad, no tanto las de consumo, porque en definitiva muchas normas de defensa del consumidor tienen su adecuado correlato con las normas ahora del Código Civil y Comercial. Todo este tipo de contratos de mutuo, leasing, fideicomiso, son contratos por adhesión en términos generales, con lo cual en definitiva es muy probable que se puedan regir por las normas de los contratos por adhesión, que son las mismas de los contratos de consumo, lo que hace a la desigualdad negocial y a los mecanismos. O sea, la clave está en la situación de vulnerabilidad. Yo no tengo dudas que en este tipo de circunstancias, este tipo de las pymes van a poder valerse de esto. A ver, es muy sencillo probar en abril un kiosco qué facturación tuvo, que fue cero, porque estuvo cerrado todo el mes. Insisto en el tema de la prueba. Insisto en el tema de la prueba. Entonces, en todo ese tipo de situaciones, es más que claro, creo que más que imposibilidad de cumplimiento, creo que va a transitar por otros lados, por eventualmente aplicación de la teoría de la imprevisión o por las causas de justificación, ¿no? Porque generalmente, a ver, en las obligaciones dinerarias, en las obligaciones de dar dinero, eventual ajuste o modificación del contrato, ¿no es cierto? Tienen que ser las otras figuras. Lo que pasa es que siempre eso está atado con otra prestación. Pienso yo, por ejemplo, te digo algo que me pasó a mí, estaba por hacer una obra en mi casa que iba a empezar el 1 de abril. Y estamos a 4 de mayo y nos seguimos hablando con los albañiles hasta ver cuándo pueden empezar. O sea, pero ahí la prestación de ellos se torna imposible y bueno, ahí tenemos el tema vinculado. Ahora, en este tipo de situaciones, un contrato de mutuo, de leasing o fideicomiso, el camino va a ser el adecuado ir por este otro costado, ¿no es cierto? O sea, por el tema de la imprevisión, eventualmente de la frustración de la finalidad, pensemos en la locación, o si no también, obviamente, en el tema de la revisión, digamos, por estas circunstancias sobrevivientes, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé si el doctor Carlos Hernández quiere agregar algo, si no las preguntas por la jornada de hoy han concluido, no tenemos más por el momento. Así que, Silvina, dejo a tu cargo si querés el cierre, el doctor Ariza también. Bueno, Carlos, ¿querés opinar algo? ¿Hacer alguna conclusión de todo lo que has escuchado? Simplemente agradecerles que me hayan invitado a poder participar de dos exposiciones magníficas de amigos. Le agradezco al doctor Parellada todo lo que dijo, aparentemente no lo escuché, pero
tómenlo con beneficio inventario porque es un amigo de largo tiempo, así que bueno. Y respecto a lo que escuché, la verdad que lo suscribo en su totalidad. Creo, como dijo Federico, que vamos camino hacia probablemente una norma legal que le dé algún marco a este conjunto de decretos que sean dictados y que también sean la oportunidad quizás para establecer algunos criterios de tipo más general. A mí lo único que me preocuparía de esa ley, que sea excesivamente reglamentarista y que vaya en contra de lo que Federico planteaba respecto del espíritu del Código Civil y Comercial, que es abierto, aperturista, flexible, y entonces yo creo que una ley de emergencia, que quizás dé mayor previsibilidad y seguridad, tiene que ser una ley que vaya en la misma sintonía del sistema dentro del cual se incorpora. Así que creo que hay que trabajarlo con mucho cuidado. Yo el otro día lo dije en la reunión, creo que hay una enorme responsabilidad institucional de los actores principales de este proceso y también una responsabilidad de todos los que actuamos en el campo del sistema judicial. Hoy se habló mucho de los abogados. Yo estoy muy preocupado por la actividad, la formación y por cómo vamos a encarar los abogados este proceso. Como también veo que lo están haciendo muy bien ustedes, pensando como colectivo para algo que probablemente todavía no haya empezado. Así que me voy muy feliz por haber escuchado estas intervenciones de hoy. Bueno, Gracias. gracias Carlos. Bueno, gracias a Federico, a Carlos Paredá por sus brillantes exposiciones. Y bueno, y agradecerte también, Carlos, tu participación, porque es cierto que cuando planteamos estas charlas con Ariel, un poco la idea es ver eso, cómo articular, ¿no? Toda esta nueva normativa de emergencia con la función jurisdiccional, ¿no? Y para nosotros también es muy importante escuchar la voz no solamente de los académicos y de los profesores, sino también de los abogados, ¿no? Como vos y como Carlos, que nos traen también desde otra mirada algunas inquietudes que nos hacen ver, y también, bueno, quiero destacar que la riqueza del encuentro de hoy se suma a la riqueza de la semana pasada, y que vamos pudiendo integrar un conocimiento más amplio del Código Civil y Comercial, justamente 5 años de su vigencia, que se pone a prueba con toda esta normativa de emergencia. Es decir, creo que estamos en ese sentido viendo un momento excepcional, que es ver cómo funciona este nuevo código en un marco de emergencia. Y como estamos viendo, es riquísimo el código, con todas estas nuevas soluciones que trae en materia de tutela preventiva del contrato, en materia de suspensión, como hay tantas herramientas en el código y no tenemos que, como decía creo Fede, que abusar de la ley de defensa del consumidor y querer llevarlo todo allá, porque es más fácil. No, el código nos da, para las relaciones paritarias, nos da tantas herramientas y tan buenas herramientas como nos lo puede dar la ley de defensa del consumidor. Creo que bueno, que justamente en este encuentro estamos encontrando la riqueza del Código Civil y Comercial. Así que bueno, para mí es una alegría que a 5 años del código podamos estar viendo todo este potencial que tiene el código y ver que cada día le sacamos alguna mirada nueva. Así que bueno, agradecerles, esperarlos el miércoles que viene para seguir debatiendo estos temas, y también vamos a debatir sobre prescripción. Y bueno, gracias a los participantes por el aguante. Así que bueno, que descansen, que se queden en casa. Dale. Agrega. Simplemente que va en el orden de lo que acabas de decir, está la posibilidad de visualizar las exposiciones anteriores y esta en el canal de YouTube de FAM, en Prensa FAM. Ya tenemos incluso la exposición sobre el impacto en el contrato de locación que desarrolló Estela Lobo el viernes pasado, y por supuesto la de Carlos del lunes y la de Rodrigo Pellejero del miércoles. Y esta, con toda seguridad, va a estar mañana, para que volvamos también a repensar varias
de las ideas que fueron danzando a lo largo de este rato que llevamos desde el comienzo. Vos dijiste algo, Silvina, que lo quiero avalar, que es la idea de que desde el punto de vista de los sistemas judiciales, abogados e integrantes de los poderes judiciales no tenemos diferencias. Tenemos roles, pero somos lo bueno y lo que nos falta por hacer hacia la sociedad nos corresponde a ambos, porque la tarea tiene que ser necesariamente pensada en forma conjunta. Desde FAM hemos llevado adelante esto con acciones institucionales a través de una vinculación y de una convergencia con la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Y por supuesto que planteando siempre que el colectivo de los abogados, que en este momento, dicho sea de paso, quiero decirlo, están indudablemente atravesando una situación de estrechez, de dificultad de trabajo, de imposibilidad de representar los intereses que los clientes les confían, de las que estamos plenamente al tanto quienes integramos los poderes judiciales y habilitando cuanta vía resulta posible con las medidas de aislamiento y aspirando a que pronto puedan ser más. Quiero decir que el pensamiento de estos problemas se enriquece con ese trabajo convergente. Así que es totalmente cierto lo que dijiste y no quiero dejar afuera algo que terminó resultando así y que me lleva también a agradecer que este evento, por el que tanto trabajaste, Silvina, corresponde también a quien no está fuera de cómo son los sistemas judiciales, el trabajo de los abogados, el desempeño de los integrantes de los poderes judiciales, que son las instituciones formativas de conocimiento. Y todo esto ha sido posible, y tenemos que agradecerlo, por el trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Nacional de Rosario, que han hecho que nuestros caminos se crucen antes que ahora, y que nos han brindado todas estas posibilidades, todos estos climas, para ir creciendo a lo largo de tantos años, haber formado parte de la historia del país, debatiendo, buscando soluciones, y que hacen que podamos tener el privilegio que tuvimos esta noche de escucharlo a Carlos Parellada, a Federico Ossola y a Silvina Furlotti, que nos dejó solo con algunas ideas que va a desarrollar el día miércoles, y entonces vamos a aumentar un poquito la expectativa de nuestro público para darle continuidad. Gracias Carlos, gracias Federico, gracias Silvina, y muchas gracias a todos ustedes, que tengan muy, muy buenas noches. Gracias. Bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. La exposición del doctor Parellada luego la vamos a circular, porque lo estuvieron pidiendo por el chat, así que de eso nos vamos a encargar para el miércoles seguramente. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Un gusto, doctor Parellada. Hasta luego. Gracias a todos los participantes. Saludos. Hasta el miércoles.